¿Qué hago metido acá en el gimnasio si la intención es hablar de inmigración? Bueno, quédate y te cuento, además de darte algunos consejos y reflexiones. Vamos, con todo, ¿eh? ¿Me convertiré en gurú de ejercicio con estos videos? No, la verdad que creo que no. Y no pensaba cambiar de tema tampoco. Seguimos hablando de inmigración, de inmigrantes y nuestras historias, nuestras experiencias. Hoy con un video un poco distinto. Estaba yendo al gimnasio y se me ocurrió armar un poco esto. Porque creo que hay mucho de lo que uno hace en un gimnasio que tiene bastante que ver con la vida de un inmigrante. Reflexiones, consejos, cosas que me vienen a la cabeza con respecto a lo que significa inmigrar, los desafíos y tantas otras cosas. Después de más de 20 años fuera de mi país y en 3 continentes distintos, se me ocurrió hacer un canal y compartir un poco lo aprendido. Entrevistar gente también. Y bueno, hoy me toca hacer un poco de gimnasia de paso. ¿Por qué el gimnasio? Porque creo que tiene mucho que ver con lo que nos pasa al emigrar. Desde cómo prepararse y calentar los músculos en este caso, cómo actuar ante los obstáculos, los desafíos, cómo hacernos fuertes, cómo aceptar los golpes, que tarde o temprano llegarán, y cómo seguir adelante. Pero bueno, arranquemos con el video. A mí me tocó transpirar un poquito, pero vos no tenés por qué hacerlo. Sentate y reflexionemos juntos. Estiramiento. Hay muchos que recomiendan hacerlo al principio de la jornada, en el gimnasio, por así decirlo, de cualquier otro deporte. Estirar es una de esas cosas que de repente desde afuera parece fácil, como inmigrar, pero no lo es. Hay que estirarse, hay que seguir adelante. 1 centímetro más cada día, o de a poco, como se pueda. Lo importante, creo, cuando uno le toca emigrar o ir al gimnasio y estirar es no ir de golpe, no forzar las cosas. Y si a veces te cuesta, respirar profundo y seguir adelante. ¿Te gusta estirar o no antes de hacer alguna actividad? En general uno hace el warm-up, calentar un poco los músculos, ¿no? ¿Por qué uno calienta los músculos? No soy experto en el tema. Pero creo yo que es para ir preparándolos para la actividad, para evitar lesiones, problemas. Y al emigrar también conviene hacer un calentamiento o warm-up, como le dicen en inglés. Prepararse, en ese caso quizá la preparación no es calentar los músculos, sino hacer un poco de investigación, buscar lo que le llaman research en inglés. Buscar información, enterarte de cómo va a ser ese lugar, el idioma, la gente, contactar con gente de repente en algún grupo de redes sociales para enterarte un poco más de cómo es el vivir ahí por alguien que vive ahí. Y familiarizarse a la distancia, si sabes a dónde vas a ir, familiarizarte un poco con ese lugar, con ese país, con la cultura, con esa ciudad en particular, como en algunos de los videos que hice hablé. No todas las ciudades son iguales, incluso en el mismo país. Por supuesto que uno puede lesionarse igual por más que uno caliente antes de hacer gimnasia. Y lo mismo pasa en la inmigración. Uno puede prepararse, pero uno no puede prepararse para absolutamente todo. Por más que busques información, sorpresas va a haber siempre. Pero bueno, si uno se puede evitar algunos problemas, o aunque más no sea hacerse las cosas un poco más fáciles, ¿por qué no? Yo creo que emigrar es un paso enorme, y me parece que prepararse o calentar los músculos antes de irse puede ayudar, aunque sea un poco. En el gimnasio también hice algunos mountain climbers, que no me acuerdo cómo se llaman en español. Después lo busco tal vez. Y la analogía acá es quizá bastante obvia, pero emigrar es una montaña, hay que escalar, ¿eh? Es una montaña difícil de subir, hasta que uno al menos se siente un poco más cómodo. Incluso una vez que uno está arriba, después toca bajar y tampoco es fácil. O sea que de alguna manera, de una o de otra, estés yéndote o estés incluso volviéndote a tu país, ninguna de las dos es fácil. La montaña escalar es grande, desde los preparativos antes de emigrar hasta la montaña emocional también. De todo el proceso, de la adaptación, tantas cosas. Cuando paseaba por el gimnasio también me crucé con este reloj. Y me pregunto si lo que el reloj está diciendo es si este es tu momento. Si es esta la hora para irse, para emigrar. O bien la hora de volver, si eso está dando vueltas por tu cabeza. De mudarse quizá, a otro país o a otra ciudad, si las cosas no te están funcionando. De cambiar de rumbo. O de repente es hora de cambiar la actitud, o de integrarse un poco más. La realidad es que en el gimnasio o fuera de él, emigres o no, el tiempo no va a volver. Entonces, disfrutémoslo, ¿no? Valorémoslo. Caminar, trotar o correr en la cinta, no te cuento lo difícil que es encontrar una vacía. Y esto me hizo pensar que a veces cuando uno se va a otro país, nos empieza a cambiar el ritmo al que nos movemos. ¿Es inevitable? ¿Qué sé yo? Depende de cada uno. Lo importante es que no camines cuando deberías salir corriendo y que no te sientas apremiado y con la necesidad de correr cuando tal vez conviene ir más lento, paso a paso. Te dejo pensando y me voy a pegarle a la bolsa un poco, ¿qué te parece? Y hablemos un poco de los golpes que nos da la vida. Afuera o no, pero bueno, en este caso estamos hablando de emigrar. Y los golpes son inevitables. Por supuesto que me podés decir que la vida nos golpea aunque nos quedemos
a vivir toda nuestra vida en nuestro país, y es cierto. Pero creo que los golpes duelen distinto. Afuera los golpes te agarran solo. Uno contra quién sabe cuántos, ¿no? Del otro lado. A veces aislado o sin red de contención. No sé si los golpes esos duelen más, pero creo que sí es bastante más complicado estando en otro país. Y lo otro que creo que pasa es que estando en tu país y tu cultura, no siempre, pero en algunos casos los golpes los podés ver venir, porque entendés cómo se mueven las cosas, cómo es la gente, lees las sutilezas quizá de otra manera, porque naciste y creciste allí. En otro país, en otro contexto, en otra cultura, eso se hace bastante más difícil. Emigrar es o puede ser maravilloso. Te abre los ojos, es único, irrepetible. Muchos de los inmigrantes que he entrevistado para el canal, y yo mismo creo que esa experiencia no la cambiaría por nada en el mundo. Pero obviamente, no digo que emigrar sea fácil. Toma esfuerzo, dedicación, paciencia, y uno tiene que hacerse cargo de un peso importante. Quizá para cada uno ese peso sea distinto. El peso de la soledad, de la culpa, de los recuerdos. El peso del dolor, de las decisiones tomadas apresuradamente, o quizá decisiones tomadas muy tarde. El peso de estar en un mundo que no nos pertenece, al menos hasta que podemos sentirnos lo suficientemente cómodos como para decir que sí. Ya que estamos en el gimnasio, hago una pequeña pausa, un break, para contarte que otra de las cosas distintas que pasan al emigrar es que la gente es diferente, las culturas son diferentes. Y te doy un ejemplo de aquí mismo, del gimnasio. Debe hacer 2 años y medio que estoy en este gimnasio. Y vengo acá seguido, vengo con mi esposa también, y me he cruzado con gente que yo creo que me la cruzo mínimo 3-4 veces por semana. Yo creo que si esto me pasara en Argentina, lo más probable es que, no sé si sería amigo de toda la vida, pero lo más probable es que nos saludaríamos, mínimo. O hablaríamos de alguna cosa, porque los ves muy seguido, todo el tiempo, durante 2 años enteros. En este caso, por alguna razón, cada uno está en la suya. Me puedo decir que eso está buenísimo y es muy respetable porque nadie molesta al otro, pero la verdad que a veces se siente bastante extraño. Cruzártelos en el gimnasio, después te los cruzás en el bus camino al trabajo, te los cruzás en el supermercado, y nada, ni hola. No quiero generalizar tampoco, hay gente que sí saluda, hay gente muy buena onda, con la que me he cruzado, no son muchos, 2 o 3 quizá, en 2 años. Pero es raro, se siente raro. Volviendo al tema de sentirse ajeno en otro lugar. Y sí, si no te saluda nadie, ¿qué esperabas? Obviamente uno puede decidir ponerse de mal humor, y me ha pasado, no voy a decir que no me pasa. O podés decir, bueno, son así, es así, no va a cambiar. Algunos entre ellos hablan, qué sé yo, de repente se ven hace 20 años. No sé cuál será el límite, de repente una vez que pasaste los 20 años, ahí sí empiezan a saludarte. La verdad que no lo sé, pero es bastante extraño. Hablando de golpes, como hablaba antes, creo que si uno va a irse a otro país para pretender que cambien todos y sean como es uno y como es la cultura de la que uno viene, bueno, mucha suerte. Tampoco quiero decir que cuando uno va al gimnasio en Argentina todos te saludan y te vienen y te dan un abrazo, ¿no? Y quiero agregar sobre eso, que es bastante normal la frase de que los americanos son fríos y toda esa historia. Y en base a la historia que te estoy contando, podés pensar que sí. Yo no creo que sea así. Para empezar, son 300 y pico millones, o sea, que generalizar que todos son divinos o fríos o lo que sea, me parece que es una exageración. Pero bueno, cada uno tiene la chance de pensar lo que quiera. Pero bueno, después de todo, creo que emigrar intenta abrirnos los ojos. Y uno puede ver, entender, intentar aprender, interpretar lo que está pasando alrededor tuyo. Así que cada tanto seguiré mirándolos a los ojos a ver si en algún momento vuelve esa sonrisa o esa respuesta o ese hola, que creo que no cuesta tanto y con un poco de suerte tal vez lo logre. Pero de una u otra forma creo que algo me queda claro. Habiendo emigrado o no, al menos en mi modesta opinión, creo seguir siendo el mismo. Y si tenés preguntas o ganas de seguir algunas otras reflexiones, tengo unos cuantos videos más para compartir, incluyendo unas cuantas entrevistas a inmigrantes como yo de muchas otras partes del mundo. Y hagas lo que hagas, si llegaste hasta acá, tal vez este contenido te interesa, así que suscríbete al canal, es gratis. Déjame un like, que también es gratis, o si tenés ganas, déjame un comentario también. Todo eso ayuda un montón a que el algoritmo siga compartiendo este tipo de videos con otros inmigrantes o aquellos que estén pensando en hacerlo, que les puede venir bien este tipo de cosas. Les mando un abrazo a todos y lo veo en el próximo video.